Bien, señores, aunque la pandemia, que es una enfermedad que afecta el mundo, esté definida como una enfermedad que afecta a personas en todas partes del mundo al mismo tiempo, pero generalmente tienen una duración siempre trágica. Mueren muchos millones de personas, como en este caso, pero esta tiene un agravante. Nunca antes habíamos tenido una enfermedad que nació en el 2019, supuestamente en el mes de noviembre, en China. Llegó a República Dominicana el 20 de marzo. Y estamos en el año 22 y está en su apogeo con otras variantes. Usted tiene que darse cuenta que la situación se alarga y se alarga en una forma en que solo la enfermedad puede ocupar la principal preocupación de los gobernantes y de la totalidad del presupuesto del país, que además inhabilita laboralmente la nación. Desde el 2019 hasta el 2022 tenemos 2 años luchando contra una enfermedad, reduciendo nuestra capacidad de trabajo, reduciendo nuestro bolsillo, reduciendo el presupuesto nacional. Y lo que caracteriza una pandemia, que es una duración posiblemente que pudo haber estado 1 año, ya llevamos aquí 2 años y no se sabe cuánto más falta. Ahora, el otro tema tratado es histórico y tiene desde el siglo XVIII, 1800, 1900, 2000, y nosotros tenemos siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, con el problema haitiano. Y así como la pandemia, no sabemos cuándo esto no va a desaparecer, sino ni siquiera sabemos cuándo se va a mejorar. Van 2. 3, el tema de la influencia de los Estados Unidos en la República Dominicana. Definitivamente, en los países pequeños siempre ha existido la prevalencia de las grandes naciones sobre los pequeños. Las colonizaciones que los europeos, en el caso nuestro, España, Francia y luego otro país de América, el más pobre, nos colonizó y nos gobernó 22 años. Y ahora vamos hacia otra situación. Es decir, que el problema haitiano se suma a los problemas interminables que tenemos. Luego de España, entre Estados Unidos, después de un periodo disque de independencia, en la que tuvimos, por no tener una, tuvimos 3 independencias, a incidir en nuestro país. ¿Era necesario? Quizás. Hicieron una ocupación en el 14, en el 16 al 24, e hicieron una ocupación en el 65. Ocupación la primera por razones económicas y la segunda por razones económicas, para que otras naciones no hicieran los cambios que le podían perjudicar. Todavía hoy Estados Unidos tiene incidencia en nuestro país, en lo político y en lo económico. Y ha influido siempre
pusieron a Trujillo, mataron a Trujillo. Permitieron lo que ha pasado, pero cuando pusieron a Balaguer y sacaron a Balaguer. Permitieron la llegada de Bosch y sacaron a Bosch. Los que me están oyendo dicen, ¿y cuándo fue? Les voy a decir. En el 30 pusieron a Trujillo. En el 61 mataron a Trujillo. En el 61 le sugirieron a Balaguer la formación de un Consejo de Estado y estuvieron presentes todo el tiempo en el proceso de democratización de República Dominicana, al punto de que aquí durante el Consejo de Estado se impidió la entrada de comunistas dominicanos que querían regresar a su país. Balaguer gobierna y en el 94, cuando tenían preparado la llegada de una persona que pudo facilitar el Estado binacional, que era el triunfo del doctor Peña Gómez, que estaba asegurado, entonces no se da la situación porque los dominicanos pensaron que no solamente las buenas intenciones del doctor Peña pudieron imponerse, sino que sacaron a Balaguer a mediados de su último mandato bajo la acusación de que realizó un fraude que le obligó a entregar el poder a mitad de periodo. Entra el PLD al poder, ejerce el PLD, pero al PLD se le ocurren dos ideas que le cuestan el poder. Número uno, contratar miles y miles de millones en obras con una empresa brasileña y realizar acciones de acercamiento con China continental. Y esas dos cosas sellan la salida del PLD del poder. Propician usando organizaciones locales, alianzas que sacan el gobierno de Danilo Medina del poder bajo una acusación verdadera, y es que el PLD se excedió. Pero ahí está la prueba que produjo eso. Si Danilo Medina no se hubiera ido a China o el PLD de Leonel no se hubiera acercado a Brasil, aquí tuviéramos PLD por años. No es por la lucha anticorrupción, sino ese fue el motivo utilizado. Esas fueron las dos causas que produjo la salida de el PLD del poder. Ahora, esa lucha se suma a los tres grandes problemas que parece que van a ser interminables. Haití, 1. La pandemia, 2. Y ahora nos toca la lucha contra la corrupción que se perfila interminable. A un punto de que paralelamente con la elección del nuevo régimen, del nuevo gobierno, se independizó el poder judicial en el área del Ministerio Público y se crearon situaciones que nosotros auguramos que no tendrán fin.
se le dio una solución de continuidad a la lucha de la corrupción contra Odebrecht, que comenzó en el 17 y se continuó contra la lucha contra la corrupción del gobierno de Danilo Medina, específico. Pero ustedes notan que el proceso no está caminando paralelo. Ese proceso contra las acciones de Odebrecht no son designadas como Coral, como Pulpo y como cosas así. No, eso es otra cosa. Pero ocupa los tribunales las dos cosas. Al punto de que ayer nosotros vimos cómo en un estadio de pelota en que se estaba celebrando un juego vital para el campeonato de este año, se invitan a la procuradora adjunta y al procurador adjunto, Camacho y Berenice, al lanzamiento de la primera bola, como un homenaje a su labor de la lucha contra la corrupción. Todavía esto no ha terminado, pero ya mira por dónde vamos, a nivel de reconocimientos por el trabajo realizado. Lo que quiere decir que ya está sellado eso. Eso es bueno y nadie lo puede negar. Todavía faltan algunos homenajes que podría ir a una condecoración o a lo mejor puede ser coronado como el juez Moro que luchó contra la corrupción de Lula y de Dilma en Brasil, en que hoy día es un candidato presidencial. Pero el problema es más complejo, que así como la pandemia nos presenta diferentes brotes cada cierto tiempo, la Procuraduría se encarga de abrir nuevos casos cada cierto tiempo. Y uno se pregunta, ¿tiene la justicia dominicana, que siempre ha tenido fallas de origen, tanto en los ministerios públicos, que han sido siempre nombrados por los presidentes a su medida, tienen los ministerios públicos la suficiente capacidad, no jurídica, porque son capaces los procuradores adjuntos, pero la capacidad económica y de tiempo para poder enfrentar todos esos frentes que han abierto? Si tradicionalmente la justicia viene atrasada. Hace 2 días se inauguró el año de la justicia, que cada año, los días 6 o 7, en un acto especial, el presidente de la Suprema dice un discurso. Y su principal conquista fue que esta Suprema ha podido conocer todos los casos hasta el 2019, que solamente le queda el 2020. Sin embargo, el caso de Odebrecht está desde 2017 y todavía no se ha terminado. Y yo me pregunto, ¿y todos estos casos que se están abriendo? Casos en que todo parece que va a terminar en la presidencia de Danilo Medina. En que el primero que se pensaba que estaba bien documentado, están pidiendo hoy 4 meses más para terminar de buscar la prueba, que es el caso del general que era asistente personal de Danilo Medina durante los últimos 10 o 12 años. Entonces, esa situación, yo pregunto, con esos nuevos brotes de casos,
Esa justicia va a poder conocer sin tener que crear organismos adicionales como jueces para cada caso, como fiscales para cada caso, porque si no es así, no lo van a poder terminar en 10 años. Si un caso que lo político viene de fuera, porque acuérdense que Odebrecht, quien lo inicia es Estados Unidos, no fue República Dominicana, porque los presidentes dominicanos no iban a iniciar ese proceso, porque ellos están implicados. Lo inician en Estados Unidos. Entonces, ahora abriendo todos esos casos, ¿cuántos años nos vamos a coger? Vamos a tener el problema haitiano de por vida. El problema de salud no se sabe de cuándo. Y el problema judicial no se sabe hasta cuándo. Y a pesar de todas esas tres cosas, vamos a tener la vida normal de lo que ocurre cada día que tiene que ir a los tribunales. Todos los días hay empresas, hay juicios comerciales, hay juicios penales, hay juicios criminales, hay juicios de todo tipo que tienen atiborrado todo el sistema judicial de República Dominicana. Y yo me pregunto, el sistema judicial, todavía los casos no han llegado a los tribunales, están en Ministerio Público. Y yo decía que, ¿cuáles son las condiciones de un juez? Las condiciones de un juez son lo de doña Miriam Germán, pero Miriam Germán no es jueza. La que es fiscal es Berenice, que tiene ya 20 años en el Ministerio Público. En el Ministerio Público, en Santiago y en Santo Domingo, con suficiente experiencia que nadie se la puede negar, pero con un señalamiento. Tú tienes que concentrarte selectivamente en la corrupción de un solo gobierno. Nadie le pregunta a Berenice por el caso de Odebrecht, ni por el caso de los narcotraficantes de Estados Unidos y de las extradiciones, no. Es por los casos de Danilo. Entonces, la parte de la judicatura, Miriam no es jueza. Y Luis Henry Molina, que es un hombre que se preparó a un punto de que fue director de la Escuela de la Magistratura con su edad, pero tiene un problema, que el objetivo de esta justicia, él no es el ideal presidente de la Suprema, porque Leonel Fernández y el PRM no quieren a Luis Henry en la Suprema, porque Luis Henry Molina, que sería imparcial, y nosotros sabemos por qué lo decimos, no es un santo de la devoción de la fuerza del pueblo y del PRM, porque ellos quieren una condena para Danilo Medina y el PLD de Danilo Medina. Y Luis Henry fue designado por el Consejo de la Magistratura de Danilo Medina. Y piensan que nunca Luis Henry los va a condenar. Entonces, dentro de eso, tú tienes a Miriam Germán, que debió ser la presidenta de la Suprema, pero que fue impedida por Jean Alain y por Danilo. Ya Jean Alain está pagando su culpa. Está en las ergástulas de las cárceles dominicanas. Y Miriam Germán está haciendo lo que puede en una situación de Ministerio Público, que ella no tenía experiencia en Ministerio Público, sino en siendo una gran jueza, pero no la nombraron en el cargo que ella a lo mejor se merecía.
Falta todavía cerrar cuentas, porque hay varias cuentas. La cuenta de Estados Unidos con Danilo por estar jodiendo con los chinos. La cuenta de Estados Unidos con Danilo y con el PLD por estar jodiendo con los brasileños. Las cuentas de Miriam Germán, Danilo Medina, por no haberla nombrado y haberla maltratado, ella y Jean Alain, Danilo y Jean Alain. Entonces, hay mucha coincidencia sobre Danilo Medina. No sabemos si hay el propósito de terminar con esos casos que están cerca, como su hermano, su otro hermano, su hermana, su otra hermana, su ayudante militar y todos los que están cerca, para que ellos acaben de decir lo que va a decir César el abusador para no ser condenado a cadena perpetua. Nosotros decimos lo que ustedes quieran. No sabemos si es que se va a quedar en la familia para demostrar que si todos los de alrededor estaban, él está, o si van a terminar con él. Yo creo que van a terminar con él. No yo quiero, yo creo que van a terminar con él. Entonces, frente a tantos casos interminables, usted tiene el ejercicio del poder afectado por problemas que son imposibles de terminar porque tradicionalmente se han alargado más de lo que debió. Todavía el caso haitiano no termina ni va a terminar. El Estado binacional, tarde o temprano, ustedes lo verán. La pandemia podrá irse poco a poco, pero se está yendo mucho a mucho. Y el problema judicial cada día es mayor, con menor capacidad de solución. Y cuando eso vaya a los tribunales, yo pregunto, ¿cuántos jueces hay en República Dominicana que no tienen tiempo de conocer lo que ya tienen? Y adicional le van a comenzar a mandar casos extraordinarios. ¿Qué se necesita para ser un juez? Para ser un fiscal lo que hay es que nombrar un abogado con una orden, investigar recursos y hacer lo que el poder ejecutivo, es el brazo del poder ejecutivo. Naturalmente el presidente lo declaró independiente porque sabía perfectamente que esa gente iban a hacer lo que le conviene al poder ejecutivo. ¿O ustedes piensan que ese Ministerio Público va a investigar casos que afecten a este gobierno? Ni soñando, se fue el que lo puso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de esos jueces? Lo que tiene doña Miriam, pero no es jueza. Miriam Germán tiene las condiciones de un juez, pero el demás de los jueces necesitan otras condiciones que no tienen Miriam Germán, porque ella ya tiene 72 años, la edad ideal para una jubilación, perfectamente jubilable. Tiene suficiente años en la judicatura para darle su pensión. 72 años. Por lo menos nosotros los que somos de más de 72, tenemos que ir al médico por lo menos, saludamos al médico una vez al mes, por lo menos una vez al mes. Ahora, un buen juez, ¿cuáles son las condiciones? Y si nosotros conseguimos todos los jueces que se necesitan para todos esos casos que la Procuraduría le va a mandar en los próximos días, cuando cierre la investigación. Número 1, ¿cuál es el juez ideal?
el que trabaja mucho. ¿Puede una persona de 70 años trabajar mucho? No. Puede trabajar, una excepción, pero tiene que trabajar mucho, todos los días y a todas horas. Por lo menos despachar una sentencia diaria, 200 sentencias los días laborables de cada año. ¿Lo tienen los tribunales? No. Necesita ser honesto. No tengo ninguna duda de la honestidad de ningún juez, pero siempre oigo algunas cosas como que hay jueces que trabajan para oficinas de abogados, hay jueces que cobran por sus sentencias, pero esos son los menos. Tienen que ser honestos, tienen que conocer el derecho y tienen que tener capacidad para conocer el derecho y aplicarlo. Ya en República Dominicana no existe la percepción de que esta persona es o no inocente, sino que hay que buscar la prueba. Por tanto, el juez tiene que ser valiente. No puede ser un cobarde, no puede tener miedo, tiene que hacer una sentencia, no importa. Como le dijo el juez Vargas a Danilo, presidente, usted no votó a favor de mi designación, pero puede estar seguro que si un día usted sale del poder y me llega usted como acusado, yo no tomaré en cuenta cómo usted votó en contra mía. Se lo dijo siendo presidente. No se puede tener miedo. Un juez no puede tener miedo, pero tiene que ser justo. No puede ser que Miriam haya permitido que a Yanala lo hayan estrujado solamente por el daño que le hizo a ella. No le paguemos con la misma moneda. Que él fue un canalla conmigo, yo no voy a ser una canalla con él. No podía permitir, tenía que dar una prisión residencial, por lo menos, porque se está viendo resentimiento. Póngalo como quiera, que sienta, ojalá ellos que lo violen allá adentro, para que vean lo que es canela fina. Eso no se esperaba. Tienen que tener grandeza. Los jueces no pueden guardar rencor. No pueden tener relaciones ni de afectos ni de desafectos con un primo, un compadre, un amigo, un bebetrago, una persona que casualmente yo me encontré en una fiesta y bailamos. No se puede tener relaciones con imputados. El juez tiene que tener muchísimas condiciones. Mire, casi es un sacerdote. Casi es un sacerdote. El juez es soberano. No depende del jefe de la Suprema. El juez no tiene que hacer voto de pobreza, pero no puede ser rico, a menos que tenga una herencia, porque es sospechoso si fuera rico. ¿Y cómo un juez va a andar en un Ferrari? Tiene que ser humilde, hay demasiadas condiciones para ser juez. Entonces, yo pregunto, no puede ser resentido tampoco, y hay suficientes hombres en la judicatura para conocer todos esos casos ahora, casos políticos. Resumiendo, usted coge esas tres cosas, solamente esas tres cosas, y no estamos en un callejón sin salida. Cuando usted tiene, número 1, Haití, número 2, una pandemia, número 3, la lucha contra la corrupción, la incapacidad del servicio judicial de poder preparar todos esos expedientes, si todos los días hay más. Pero hay otra cosa, los poderes públicos, que son el legislativo,
el judicial y el legislativo. Ejecutivo, judicial y legislativo. Tienen 3 misiones que hoy han sido limitadas por todos estos problemas, esos 3 grandes problemas que hemos tenido, y que nosotros vamos, después de la pausa, a decirle si realmente las funciones normales del Congreso, de los tribunales de la República y del ejercicio del Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional se pueden lograr en medio de esta tormenta y desempeñar las funciones que ha tratado el presidente, por lo menos, de evitar, declarando la independencia de los poderes públicos y él dedicarse a gobernar. Vamos a ver si es posible.